¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Estamos una vez más aquí sábado por la mañana en el sillón rojo. Y aunque estamos muy temprano y estamos con muchas ganas, estamos ahora sí que celebrando que a partir del mes de mayo nos cambiamos de horario, nos vamos a las 9 de la mañana. Así que a partir de mayo se puede usted levantar una hora más tarde el sábado y seguir disfrutando del sillón rojo. Y como hemos estado haciendo en los últimos meses y seguimos haciendo, vamos a explorar y lo invito a que se tome un tiempo de buscar y de entender todo ese propósito que tenemos en una vida en Cristo. Y ahora sí que yo sí aproveché y le tocó las de perder. Aproveché que estaba aquí en la ciudad una vez más nuestra querida amiga Isabel Contreras y le dije, ¿sabes qué? Yo sé que te toca descansar, pero vamos a traerte a la radio. Y sobre todo porque vamos a platicar de un tema muy interesante y yo creo que es algo que nos atañe a todos. Cuando hablamos de nuestra identidad, y sobre todo cuando hablamos de nuestra identidad en Cristo, una de las cosas que más nos estorba, una de las cosas que más impedimento pueden llegar a tener en nuestro crecimiento espiritual son nuestros sentimientos. Porque normalmente hemos aprendido, y esta es la cultura de la que venimos, en donde tenemos la idea que las cosas que vienen de Dios son un sentimiento, y es todo lo contrario. Dios nos dejó una Biblia que no se siente, que primero se lee, que luego se entiende, que luego se vive, ¿sí? Y que yo nunca he visto que se entienda, al contrario, y más adelante vamos a ver algunos detalles, y bueno, yo sé que con Isabel siempre venimos armados hasta las muelas de soporte de esto, y eh, ya me trabé. Pero Hola René, buenos días. bienvenida Isabel, es una delicia tenerte aquí como Gracias. siempre. Tú sabes que no solamente tienes el aprecio mío, sino que tienes el aprecio de Guadalajara y los radioescuchas, y la verdad me encantó que fueras tú quien propusiera el tema, porque creo que es algo que aparte de lo que he estado leyendo últimamente tú y yo, es algo que está ocupando tu mente y tu corazón. Y ahora sí que cuéntanos un poquito más, Bueno, cuéntame cómo pues, está eso, sobre todo porque tú eres, tú eres mujer y tú eres experta en sentimientos, ¿no? sí, buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí. Bueno, no tanto gusto, pero sí estoy contento. Me desperté muy temprano, pero bueno, yo le proponía a René más que compartirle que habláramos sobre las emociones, porque yo tengo un sueño que Dios me ha puesto en mi corazón, en mi espíritu, y el sueño es ver una generación que se rija por el espíritu, que se rija por lo que Dios le habla, por lo que entiende de Dios en su palabra. Entonces venimos de una cultura, porque yo entiendo que hasta ahí había llegado la revelación, René, venimos de una cultura que siente de Dios, que tiene un sentir, y yo sé que puedo ir contra muchas cosas o muchas personas que hablan así. A veces es pura semántica, es una manera de hablar y decir, yo tengo un sentir cuando es una certeza, ¿no? Exactamente, y fíjate que, perdón que te interrumpa No con está esto, bien. porque fíjate que hace unos días estaba yo platicando con una persona que está a punto de irse a África a hacer un viaje misionero, ¿no? Y todo el mundo la estaba animando mucho y tenía yo esa necesidad de ir con ella y decirle, ¿sabes qué? Creo que no es el tiempo y no es el momento de irte para allá. Le dije, y no te puedo decir que lo siento de Dios. Le dije, sí, le dije, quiero decir que lo entiendo de Dios. Y me dijo una cuestión que es semántica, precisamente me dijo, mira René, yo he orado y todas las puertas se han abierto. Esto es algo de Dios, ¿no? Y entonces tuve que decirle, ¿sabes qué? Alto. Le dije, llega un momento en donde operamos en una cierta bendición, en donde Dios tiene un cierto nivel tenemos un cierto nivel de intimidad, y cuando dice la palabra de Dios, yo voy a ir contigo a donde estés, dice la palabra que deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón, ¿no? Sí. Le dije, el Señor, le dije, tú estás en un nivel en donde lo que tú hagas te va a ir bien, a donde tú toques se te va a abrir la puerta. Le dije, pero de ahí a que haya un propósito son dos cosas diferentes. Y me dice, ¿es que es de Dios? Le dije, claro que es de Dios, pues si te está abriendo las puertas, pero te las está abriendo tanto como para ir a África, como para irte a donde tú quieras, ¿no? Y a donde vayas vas a hacer bendición, porque es parte de la promesa que tienes en Dios, es parte de la manera que Dios te usa. A donde vayas vas a brillar porque eres un representante de Dios. Pero de ahí a que haya un propósito, y mucha gente se queda solamente con eso, ¿no? Y lo hemos escuchado muchas veces con la gente que dice, esto es de Dios porque siento paz, Ok. ¿no? Sí, aquí yo creo que me gustaría poner como una basecita para decir estas cosas, ¿verdad? La primera es que
estamos benditos, no vamos a ser benditos, no vamos a adquirir bendición, estamos benditos. Lo que viene por causa de que estamos benditos, yo explicaba ayer en el Congreso de Mujeres, lo que viene por causa de que estamos benditos es añadidura. Pero benditos ya estamos, dice que ahí estamos sentados en lugares celestiales, benditos con toda bendición espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que la bendición no es algo material, que la bendición es algo que dijo Dios de nosotros. Somos sus hijos, y entonces como sus hijos podemos tener autoridad sobre muchísimas cosas. Ir, tomar, hacer, porque nos mandaron a hacerlo, ir y predicar el evangelio, ir y poner manos sobre los enfermos, hablar nuevas lenguas, hollar serpientes y escorpiones, que habla de la vida del desierto y de cómo podemos caminar sobre todas esas cosas, pues que ya no nos toca vivir en desierto, que ya, etcétera, ¿no? Entonces, para poner una base a lo que Dios ha puesto en mi espíritu, René, que es algo que me urge, porque yo siento, yo percibo que la gente viene por sentires, por sentimientos. Entonces, nunca se va, el alma es, dice la Biblia que es como una sanguijuela, pues. Así es. Chupe y chupe y chupe, y le das y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Y se acostumbra y le dan más sentimiento quiere. Porque el alma está casada con los 5 sentidos. Así es. Entonces, Adán peca, come del fruto, y luego que come el fruto, se casa con sus 5 sentidos y se divorcia del Espíritu Santo. Así es. Va el Espíritu Esa es la famosa muerte espiritual. Ok, se va el Espíritu Santo de él porque ya no hay autoridad, ya no puede ser el representante de Dios en cuanto a la autoridad. Pues. No quiero que se me tome a mal esto. Entonces, en cuanto a autoridad, no puede ser representante de Dios porque ha transgredido los principios del reino. Y el principio del reino era: no se acerque usted a ese árbol. Entonces, cuando el rey transgrede los principios del reino, pues ya no puede ser rey. Claro. Si los transgrede e inventa algo para poder transgredirlos, entonces se convierte en un dictador que hace lo que quiera con su vida, con su alma, con su cuerpo. Bueno, entonces, Adán toma el fruto, se deja de ser representante de Dios. No voy a hablar de Satanás, voy a hablar de Adán. Entonces, Adán se divorcia del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se va de él y no vuelve a ser morada en nadie hasta el bautismo de Jesús. Así es. Y se casa con sus 5 sentidos. La samaritana es la mejor figura de eso. Se casa con su olfato, con su oído, con su gusto, con su vista, con su tacto. Entonces sale del Edén, que es el lugar donde él trabajaba a través del Espíritu y su autoridad se veía a través del Espíritu. Sale del Edén y afuera del Edén lo afecta el sol de este mundo, o sea, el sistema de este mundo. Cuando digo el sol de este mundo, en la Biblia el sol es la ley que gobierna un sistema. ¿No? Todos dependen del sol, todos dependen de la ley. Exactamente, entonces el sol, la luna y las estrellas son figuras, yo les llamo patrones escriturales, porque tú los ves y Dios los explica Jesús los explica en Mateo 24, dice: ¿caerá el sol, la luna y las estrellas? Sí, la ley como la conocían iba a caer. Así es. ¿Ya? Y todos los que representan su liderazgo, la luna y las estrellas, el Sanedrín, los fariseos, van a caer como sistema, estaba diciéndole en Mateo 24. Entonces, se viene abajo el sol que a él lo cubría, que era la ley de Dios y el Espíritu Santo, pues, y comienza a vivir bajo el sol de este mundo. Y el sol de este mundo, finalmente, Cantares dice, ¿verdad?, que nos pone morenos. Así es. ¿No? Porque la ley quema. Así es, la ley de este mundo quema, cuando la otra nos clarifica. Definitivamente. Cuando la ley de Dios nos clarifica. Entonces sale casado con sus 5 sentidos y empieza a vivir fuera del ámbito que él conoce. Y empieza a decidir por su tacto, por su gusto, por su olfato, qué está bien y qué está mal. Y pierde la única tabla de medición que él tenía, que era el Espíritu Santo dentro de él y la ley que nos habían puesto escrita en el corazón. Y es por eso que entonces describe la Biblia que viven tanto tiempo, porque simplemente vivían afuera del Edén, ni siquiera se fueron lejos. Sí, así es. Y cercanos a la puerta. Por si se abría otra vez. Sí, por si se abría otra vez y por venir lo más cerca de Dios que se pudiera. Y lo más cerca de Dios que se podía era cerca de la puerta, pero no tan cerca porque habían querubines con espadas ardientes. Entonces siempre tú vas a ver en la Biblia, René, que el tabernáculo está, la puerta está dirigida al oriente. Que no por cuestiones de norte, sur, no, porque así lo designó Dios, pues esa era la única puerta de entrada, no hay otra. El que entra por otro lado al cristianismo y sale con rollos de todos los caminos llevan a Dios, está trepando, es un salteador. Se está saltando los muros del sol que gobierna el reino de Dios. Entonces, Adán se casa con sus 5 sentidos y casado con sus 5 sentidos comienza, voy a usar esta palabra, amaciato, ¿verdad? Así es. Comienza una
una relación clandestina, ilegal con su carne. Ajá. Entonces se deja gobernar por sus 5 sentidos y su carne manifestada en el cuerpo, que es la información que recibes de toda la vida, René, tus experiencias, tus valores, tu ética personal, la tradición que te hereda, se convierte en tu ley, en la carne, perdón, y la carne le informa los sentidos y comienzas a operar a nivel carne. Así es. Porque pierdes la conciencia de dónde vienes. Por supuesto, porque pierdes la conciencia de que eres un espíritu. Uh-huh. No eres un ser humano, eres un espíritu teniendo una experiencia terrenal. Entonces, la Biblia dice, regresen al Padre de los espíritus. Vuelvan a donde salieron, al obispo de sus almas. Uh-huh. Entonces, si regresamos al Padre de los espíritus, el Padre va a poder pastorear nuestra alma a través de lo que siempre diseñó, el espíritu. Ok, eso es importante. Y queridos amigos, una de las cosas que a mí me encantan en la Biblia es, la Biblia siempre tiene la intención de que regresemos al punto donde, número uno, recuperemos nuestro espíritu por medio del reconocimiento de Jesús como nuestro Señor y Salvador, y número dos, a que ese espíritu domine lo que pensamos y lo que sentimos. Y entonces, en ese momento, podemos empezar a operar de acuerdo al propósito con el que fuimos creados, que nunca se alteró, ¿no? Nunca. Porque, y esto es algo que a mí me frustra y me confunde mucho, Isabel, y yo voy a aprovechar que estamos aquí, que nuestros escuchas están. Siempre la gente dice, Dios por algo hizo las cosas, y nunca llega a entender el algo. Se queda con la palabra por algo y piensa en algo lejano y en algo oculto. Luego la gente dice, o cuando me llama mucho la atención cuando los niños chiquitos mueren, ¿no? Y dice, ese bebé vino a cumplir un propósito, pero nunca se entiende en cuál propósito. Y dice, ¿sabes qué? El momento que te conectas con ese espíritu y regresas a la naturaleza que Dios nos dio, dejas de pensar, dejas de sentir y empiezas a entender. Lo primero que empiezas a entender es el propósito. Sí. Y empiezas a vivir de acuerdo al propósito y ya no a lo que piensas y ya no a lo que sientes. Sí, el punto es justamente a donde partiste, René. El punto es que yo fui diseñada, usted fue diseñado, ustedes los que se están oyendo, fuimos diseñados para señorear, primero para fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Ahora, cuando Adán peca, el propósito se diluye, el diseño se va. Porque eso dice Jesús, ¿verdad? Yo vine a recuperar lo que se perdió, y lo que se perdió fue el diseño adentro de nosotros. El Espíritu Santo nos lo recuerda. Entonces, Romanos, Pablo escribe, a los que están en su propósito, que es fructificar, multiplicar, llenar la tierra, señorear y sojuzgarla, entienden, los que están en su propósito entienden por qué pasan las cosas. Exactamente, ¿no? Y entonces las utilizan para su bien. Exactamente, sí. Porque crecen por medio del entendimiento y no crecen por medio de la consecuencia, porque la gente se va con la consecuencia, ¿no? Porque dice, me pasó esto malo, Dios por algo sabe, y me quedo con lo malo y lo sufro porque Dios quiso. En vez de entender, ¿sabes qué? Número uno, no tiene nada que ver con Dios, y número dos, puedo salir adelante porque tengo un propósito que va por encima de lo que me pueda pasar. Así tanto es. Bueno como malo. Así es. ¿No? Mira, David casado con sus 5 sentidos y con su carne, 6 mariditos, ¿verdad? Como la samaritana, hasta encontrar al séptimo, que es el Espíritu Santo, y nos quita todo este rollo que traemos encima. Claro. Bueno, David casado con sus 6 maridos, voy a decirlo así, no se me tome a mal, no se me tome a mal, casado con sus 5 sentidos y con su carne, con la información que él trae, todo el rollo bajo este sol, porque ha dejado de ir a la guerra, porque ha dejado de cumplir el diseño que Dios tenía para él, porque lo que tú quieras, tiene relaciones con Betsabé, le engendra un hijo, Betsabé lo concibe, planea la muerte de Urías Eteo, el esposo de Betsabé, y no le sale al cuate, ¿no? Porque el cuate solo tiene el corazón de Dios, siente las cosas que Dios siente, le pasan algunas cosas aquí, pero no tiene la mente de Dios, y las dos cosas ponen ubicadas. Aquí todas las mujeres tenemos el corazón de Dios, lloramos por las mismas cosas, nos sentimos, pero no pensamos como Dios piensa. Okay. Yo, por ejemplo, mira, René, yo voy en la calle y la gente se me acerca y limpia el parabrisas. Yo sé para qué van a usar el dinero que les voy a dar. No se los doy. Claro. Porque digo yo, este es el dinero que Dios me dio. ¿Dios querrá que yo lo siembre en esta tierra? ¿O querrá que yo le diga a ese hombre, ¿sabes qué? Mira, Cristo puede hacer una función por ti así, así, asado. En 3 minutos, así como Él me limpia el parabrisas, yo también le puedo decir quién es Jesús y que esa información le puede cambiar la vida. Exactamente. Vale más que una moneda de 10, de 100, un billete. Vale más la información que yo le dé, lo mismo que Él hace conmigo,
yo le puedo dar una información. Entonces, vuelvo a David rapidito, René. David, casado con eso, se olvida del espíritu, deja de entender, deja de tener comunión, tiene relaciones y las justifica, porque eso hacemos. Eso hacemos todo el tiempo, Sin ¿no? la justicia de Dios, justificamos lo que hacemos. Así es. ¿Ok? Sin entenderla, sin imputárnosla todo el tiempo. Entonces, cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Tú hiciste mal, todo el rollo ese, y le quita el hijo, se muere, él ayuna, él ora, en su sentimiento, déjame el hijo y perdóname. Y tú esperas que cuando se muere el hijo, como todos los sirvientes alrededor, va a ser un teatro, porque él está tirado, silicio, ceniza, llorando, mi hijo, por favor. Y cuando nota que todos están cuchicheando alrededor de él, y entiende él, mi hijo ha muerto, se levanta, se lava, se peina, se lava los dientes y dice, tráiganme de comer. ¿Para qué sufro? De todas maneras no lo puedo remediar, ¿no? Yo ya sabía que esto iba a pasar. Exactamente. Y yo creo que, y esa es la parte, Isabel, y aquí me gustaría mucho que me ayudaras a explicarle a nuestros radioescuchas. Todos tenemos, la Biblia habla de que Dios puso una copia de su palabra en nuestro corazón. Sí. Entonces, hay una parte en donde todos reconocemos lo que va a pasar y lo que no va a pasar porque tenemos esa misma fuente y esa fuente nos habla todo el tiempo. Y todos tenemos, ahora sí que se escucha raro, porque es precisamente lo que estamos hablando, esa sensación o ese sentimiento de saber lo que va a pasar y aún así pensamos que podemos modificar o manipular las cosas por medio de nuestra oración o de causarle lástima a Dios o de, qué sé yo, como David, ¿no? Y queremos que podamos cambiar las cosas. Y precisamente cuando no sucede, nos desilusionamos. Y nos desilusionamos no de Dios, sino de nosotros mismos porque es como un sentimiento de culpa que tratamos de adjudicarle a Dios muchas veces. De, Dios no lo hizo y no es que Dios no lo haya hecho, ¿no? Sino que simplemente sabíamos que no venía de Dios y que no era su voluntad y que pensamos que éramos más listos que Él, ¿no? Imagínate, René, a todos los patriarcas sabiendo que se iban a morir. Todos sabían cuándo se iban a morir y cuándo llegaba la hora. Y cuando se iban a morir y llegaba la hora, mandaban por sus hijos y les soltaban lo que había dentro de ellos. Tú vas a hacer así, tú vas a hacer así, tú vas a hacer así, tú vas a hacer así. Y los bendecían. Nadie lloraba, no te mueras, déjalo 10 años más. No, hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. No, y la conciencia que tenían de saber cuándo se van a morir, porque ese es, por ejemplo, cuánta gente tiene temor. A mí me fascina Ezequías, ¿no? Le mandan al profeta y le dice, dice el Señor que empaques tus cosas y que arregles todo porque te vas a morir. Y el cuate le dice, no, oye, yo operé de acuerdo a todo lo que se me pidió y funcioné como debí. Y va delante de Dios y Dios le dice, claro que sí, le da ¿qué? 15 años más. Sí, 15 años más. Ahora, el profeta funge como el Espíritu, pues, como el Espíritu Santo, porque no había Espíritu Santo dentro de las personas. Así es. Él funge como la voz, no directiva, pero la que anuncia, ¿me explico? Claro. La que anuncia, que es, nosotros queremos que así opere el profeta del Nuevo Testamento, no puede, no puedes, porque ya tienes al Espíritu Santo. Exactamente. Imposible. Entonces, le anuncian y él dice, no, yo creo que tengo derecho a una oportunidad porque hice las cosas correctas. Por eso le abre la oportunidad. Sin embargo, en esos 15 años le enseñan los tesoros a los babilonios. Así es. Y echa a perder toda su vida en esos 15 años. Pues. Y tiene que ver con el hecho de que se enalteció, pero ya es otro tema, ¿no? Es otro tema, sí, sin lugar a dudas. Que... Pero quiero decir, pues en el camino de esos 15 años, él comete un error gravísimo. Así Entonces, yo considero que si un día llegamos a saber, pasado mañana me voy a morir, no es para decir, ay, me voy a despedir de todos. No tengo por qué despedirme si viví una vida bien. Exactamente. Correcta. Disfruté todos mis días con toda la gente que amé. René, yo sueño con el día que caminemos a la altura del espíritu que llevamos adentro. Lo sueño. Sueño caminar a esa altura de saber, este día, lo que venga va a pasar esto, estoy segura que en esa dimensión como Jesús, hoy me voy a encontrar al paralítico, hoy va a pasar esto. Yo lo veo a Jesús mismo operando impresionante. Hay unas fases, hay unas partes de la Biblia que dice que él tenía el poder para sanar y llegaba a los lugares y percibía la mente de los cuates. No lo estaban deshonrando de boca, René, lo estaban deshonrando de pensamiento y el cuate dice, aquí no opero. Claro. ¿Qué nivel? Y uno no sabe qué está pasando ahí y operas en base a lo que percibes. Y algunos de nosotros no percibimos lo que está percibiendo la gente. Al operar sin percibir la gente,
hay una problemática que luego les cuento. Ahorita la contamos porque nos tenemos que ir a un corte, queridos radioescuchas. Les recordamos los teléfonos en cabina: 38 38 13 13 50, 38 13 13 51. Por favor, llámenos, y gracias a quienes nos están contactando por Facebook y por WhatsApp. Aquí estamos para servirles. Regresamos en un momento. Y estamos regresando, queridos amigos, estamos aquí en el Sillón Rojo y estamos hablando acerca de cómo las emociones y los sentimientos son uno de los principales impedimentos para nuestro crecimiento en la fe. Y ahorita decías algo muy interesante, Isabel. Decías, Jesús sabía en la mañana lo que Dios iba a hacer en ese lugar. Y tú decías, Jesús llegaba y entendía lo que las personas pensaban, ¿no? Y a mí me emociona mucho esto, y es algo que yo estoy trabajando con mis alumnos, porque la palabra dice que Jesús los confrontó y les dijo, ya no los voy a llamar siervos, o sea, los voy a graduar y los voy a subir de nivel y ahora los voy a llamar amigos. Y dice, porque el siervo no sabe lo que el Padre hace, y yo les he dicho todo lo que sé de mi Padre, ¿no? El siervo no sabe lo que hace el amo, pero yo les he dicho lo que sé de mi Padre. Y estamos trabajando ahorita, hemos leído un libro que habla sobre la visión, de cómo descubrir la visión que Dios tiene para tu vida. Y la tarea final del libro, y la verdad es una parte que a mí me emocionó mucho y la entendí, y ahorita que lo dijiste, fue algo que realmente me emocionó. La tarea final es ser testigos de 100 milagros en 100 días. Y bueno, tuvimos que desde que replantear el concepto de milagro, porque tenemos por concepto de milagro algo que nunca sucede. El milagro es la intervención de la mano de Dios. Y el reto con mis alumnos fue vamos a agendar los milagros, vamos a escuchar la voz de Dios para que Dios nos diga cuándo va a hacer qué, para nosotros asegurarnos de estar en el tiempo y en el lugar de que esas cosas sucedan, ¿no? Y fue todo un cambio de mentalidad, y fue todo un cambio ahora sí que fue romper muchísimos paradigmas, porque hay cosas que tú quieres que Dios haga, pero hay cosas que Dios quiere hacer y que necesita que lo sepas, Sí. ¿no? Para llevarlo a la mente. Y ahí fue precisamente esa lucha contra la emoción, porque dices, claro que me encantaría ver 100 milagros, porque me gustaría ver 100 milagros que me beneficiaran a mí. Sí, claro. ¿No? Y eso es una de las cosas que tenemos que entender. David mismo, ahorita tú lo decías, era un hombre que sí vivía inundado de sus pasiones, pero cuando él pedía algo para él nunca lo dio, pero cuando él pedía algo para el reino, el Señor se lo daba, y se lo daba porque no era algo que David pedía, era algo que Dios inspiraba previamente, ¿no? Porque eso era lo que le daba ese corazón conforme de Dios, ¿no? De escuchar. Y mucha gente, yo les digo, yo nunca he visto una sola persona al día de hoy que entre en contacto con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en ese momento le dé algo para ella. Siempre te da algo para dar, porque esa es la manera en la que opera el reino, ¿no? Sí, porque primero porque la naturaleza de Dios es dar. Así es. Lo primero que Él hizo es que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Así el único Hijo que tenía por nosotros, es su naturaleza. Entonces, en el momento que nosotros reflejamos a Dios, lo primero que hacemos es dar antes de que recibir. Entonces, todo lo que tú tienes adentro, tus dones, todos tus talentos y tus habilidades, si sirven solo para ti, entonces los estás operando de manera incorrecta. Así es. Tienen que servir primero para los demás. Porque al servir para los demás, lógicamente, como de retache, como de roce, te van a beneficiar a ti. Siempre te van a beneficiar. Más bienaventurado, el principio del reino es dar que recibir. Ese es el principio del reino. Es el principio de los boxeadores también, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir, que gane el Canelo hoy. Así. Bueno. Perdónenme, me gana este espíritu deportivo. Entonces sí tienes razón. A veces nosotros queremos que Dios haga las cosas porque nosotros las decimos. Pero a mí me encanta el maestro René porque no gastaba ni palabras ni tiempo queriendo operar algo que no se iba a operar. No gasta. Ni se gasta en milagros, ni se esfuerza. Va a Bethesda, miles de enfermos y sana uno. Porque el entendimiento de nadie va a alcanzar para saber que el enviado del cielo llegó ahí y que no necesita mover el agua. Así es. No le alcanzó, todos esperaban a un movimiento del agua. Es que lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo físico, ¿no? Porque todo mundo dice, bendito aquel que cree sin haber visto, pero todo el mundo necesita ver para poder creer, ¿no? Así es. Y en Bethesda todos estaban esperando ver al ángel que bajaba y movía el agua, ¿no? Pero nadie está viendo a alguien que estaba sentado a la orilla igual que ellos. O sea, todo el mundo dice, por ejemplo, fíjate René, todo el mundo dice, Dios es proveedor, pero no lo puedes vivir hasta que te da. Y entonces proveer es dar al que ve.
A mí no me importa si me da, yo ya vi. Así es. Y ahí voy a esperar que él me diga, "Ay, te voy a dar para esto", pero yo ya vi. Así ¿Me explico? es. Yo le digo, esto es lo que está ahí en tu propósito, en tu tiempo, a la hora que tú quieras, dámelo, ¿no? Si no me lo quieres dar, también está bien, pero este es un deseo de mi corazón. Pero no quiero manipular a Dios a través de la oración para que haga lo que yo quiero y diga, Dios me dio porque yo quise. Así es. ¿No? Hay cosas que te digo que son certezas en el camino de Dios, ¿no? Entonces, a mí me gusta David, me gusta Jesús. Por ejemplo, Elías es un hombre, el epitafio de Elías, lo escribe Santiago, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las de ustedes. Así es. Y quiero hacer un hincapié porque quiero que me saques de este error, si Ajá. es que es un error. Porque, mira, ayer tú hablabas sobre la pasión en el Congreso de Mujeres y siempre me viene a la mente esto. La gente está acostumbrada a que la pasión es algo bueno. Y yo siempre digo, la pasión es un impulso, ¿no? Y luego aprendimos hace unos años, gracias a Mel Gibson, que estaba la pasión de Cristo. Y dices, Cristo planeó, o sea, la cruz fue planeada antes de la creación del hombre incluso, ¿no? Entonces no puedes decir que Cristo tuvo un impulso de salvar al hombre, sino que fue un plan, ¿no? Pero luego queremos imitar a Jesús teniendo pasiones que son impulsos, y cuando dices, no, todo tiene que ser pensado, meditado, planeado y sobre todo instruido por Dios, porque si no estamos sujetos a esas pasiones. Ayer lo comentabas y me gustó mucho como lo planteaste cuando decías, bueno, el hombre sentía que era el único que podía hacer las cosas y en un momento su impulso, él vio los milagros que Dios hizo por medio de él, pero no era un hombre que escuchaba la voz de Dios, era un hombre que sentía el impulso y entonces actuaba, ¿no? Y entonces eso fue lo que lo llevó a su perdición también. Así es. Yo creo que la pasión requiere control. Así es. Porque con pasión puedes ver la pasión es el motor del alma, ¿no? Yo necesito pasión para que mi alma pueda hacer y no sé qué, tantas cosas, ¿no? Pero la pasión en la cultura de la tierra es una cosa, es un descontrol. Así es. La pasión en la cultura del reino es otra. La pasión que sentía Jesús por nosotros, no el impulso loco, sino la pasión que sentía, lo hizo permanecer en la cruz. Porque bajo impulso y bajo ese dolor, un ser humano se baja. Así es. Pero él tenía una pasión controlada, ¿me explico? Él tenía una pasión particular. Entonces yo digo, por ejemplo, Sansón, yo les decía ayer en la predica, ¿no? Está tan enojado que su pasión, porque es una pasión también el enojo, lo hace amarrar zorras de 2 en 2 y correr con un fuego descontrolado a quemar los campos de los filisteos. Que a veces eso hacemos cuando nuestra pasión por Dios está desmesurada y en lugar de ayudar a una gente con una predicación, la hundimos, la matamos, le quemamos el campo de manera tal que le quitamos a su campo minerales, capacidades, porque lo dejamos muerto, ¿me explico? Así es. Pero le dije la verdad, pero no muerto, corazón. La verdad tiene que ir atada a la misericordia. Claro. ¿No? Definitivamente. La pasión descontrolada de Sansón hace eso y hace que los filisteos se levanten como enemigos cuando él era juez. Y los filisteos deberían de estar bajo ese manto de autoridad. Entonces, cuando Sansón es la mejor persona para mostrarnos que la pasión descontrolada no te lleva a ningún lado. Así es. ¿No? Entonces, cuando él controla su pasión, ya ciego, ha perdido la visión, ha perdido el cabello, soltó el secreto de su fuerza, ya ciego, ya golpeado, él entiende qué mal viví. A mí me encanta cómo termina la vida de Sansón, dice, y en su muerte mató más filisteos que en toda su vida. O sea, se divorció de su carne. Así es. Se divorció de sus pasiones. Y ahí entendió él, yo tengo que pararme en un lugar donde están las columnas de la carne, donde están las columnas que han estado gobernando mi vida, en lugar de las columnas de la sabiduría. Y los mató. Así es. Mató, incluido muerto él, pues, claro, físicamente, pero en el entendimiento el cuate superó. Claro, porque eso le regresó su lugar dentro de los héroes de la fe, ¿no? Sí, ahora, ¿qué necesidad de vivir castigado toda una vida, viviendo para la carne, jalando el molino para la carne, cuando podrías haber vivido libre y haber sido un juez asasasasazo, ¿no? Por supuesto. Pero no vivimos así el día de hoy. Claro. Vivimos castigados y somos felices, ¿sí? Y luego decimos, es que Dios por algo hace las cosas, ¿no? Y lo sentimos. Le seguimos trabajando la carne bajo el molino, y ahí estoy, y ahí la llevo, y vas a ver, un día la voy a someter. Yo no creo en eso, con mucho respeto para todos los que creen y sin entrar en controversia.
Yo creo que el día que creí en el Señor Jesucristo, mi carne se tuvo que sujetar, se fue a la cruz y no se debe desclavar. Si se me desclava, es que estuvo viva y jamás hubo un proceso de regeneración adentro de mí. Definitivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, aterrizando el concepto, como una persona común y corriente, ahora sí como digo, no alguien elevado como Isabel Contreras, No, no. no, como una persona común y corriente domina esa pasión, como una persona, has hablado repetidas ocasiones, ahorita has dicho una pasión controlada. Lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de pasiones debemos de tener y número dos, cómo controlamos una pasión, porque tú lo mencionaste y es muy cierto. Muchos hemos atropellado a un montón de personas con nuestra pasión por Cristo y lejos de edificarlos los hemos lastimado y los hemos golpeado. Alejado, ¿no? Ahuyentado. Sí, literalmente. Ahora, ¿cómo tomamos, cómo identificamos cuál es esa pasión correcta y cómo la dominamos? Ok. Si la pasión es el motor del alma, René, entonces todas las cosas que el alma siente y que nosotros conocemos como sentimientos, como el gozo, como la paz, como la mansedumbre, o sea, quiero decir, es ese fruto del espíritu son las pasiones controladas. Todo eso está en mi corazón. Entonces, mira, cuando la gente tiene alegría y la desmesura, se puede convertir en adicto a, que es lo que muchas veces nos pasa. Y aquí voy a tocar un tema bien escabroso, René, porque vamos a la congregación, comienza la alabanza y todos tenemos una pasión por seguir danzando, los jóvenes por ejemplo, ¿no? Y quiero seguir, y hay un momento en que tú dices, ya, no necesito 40 o la canciones. gente que se quiere perder dentro de la alabanza, ¿no? Perfecto. Entonces, yo no tengo necesidad de cantarle 40 canciones a Dios para decirle que lo amo. Yo le demuestro a Dios que lo amo con la clase de vida que llevo. Así es. ¿No? Yo no tengo necesidad de tirarme al suelo. Está bien, si se tiran está bien. No estoy diciendo que esté mal. No estoy diciendo que sea incorrecto. Pero no tengo necesidad para decirle a Dios te adoro. Porque adoración es la mezcla de fluidos con Dios. Mi intimidad con Él. Mi recámara de amor, la que habla Cantares. ¿No? Yo me meto ahí y le digo te amo. No necesito desnudarme delante de la gente para que sepa de Dios que yo lo amo. Exactamente. ¿No? Entonces, a veces las mujeres cuando llega la adoración queremos seguir y seguir, y cuando alguien sube y nos la corta, qué bárbaros, no tendrían el Espíritu de Dios. Perdónenme, señoras, perdónenme, preciosas de mi corazón, pero llega un momento en que tú debes decir, oye, me tienen que enseñar la palabra. Por encima de esto que siento, de esto que quiero seguir llorando y diciéndole a Dios cosas mías, síguelas diciendo si quieres. Dile a Dios todas las cosas que quieras, pero no nos culpes a los demás de que se pare un fluir, porque Dios no fluye solamente en la adoración. Si Dios es Dios, tiene que fluir adentro de mí todos los días de mi vida. ¿Cuándo paras de fluir de un río? Nunca. Entonces, yo digo, bueno, ya oí una voz de Dios, ya debe llegar un momento en que yo, mi razón, que es las cosas que yo digo siempre, separa la emoción de la razón, controla la emoción y métela bajo control y di, ok, sigamos, porque tengo que aprender la siguiente cosa. Y esto tiene que ver, y me acaba de salir, esto tiene que ver con que la gente no vive en ese fluir, ¿no? Porque normalmente la gente va a escuchar la voz de Dios solamente a la iglesia, o muchas personas, entonces van, ven el fluir, se meten en él, y entonces por eso no quieren que se acabe, ¿no? Y porque ese es su río, pues el río es externo, cuando la Biblia dice que el río es interno, papá. Exactamente. Fíjate, la semana pasada tuvimos una plática muy interesante con la clase de los jueves, y hablamos precisamente sobre los sueños y sobre las visiones, ¿no? Y yo siempre, y anoche te lo platicaba, creo, ayer te lo platiqué, creo, les decía, bueno, es que hay una simbología, ¿no? La Biblia es bien clara, o sea, hay cosas que son y hay cosas que no son. Y aunque hay cosas y hay sueños y hay visiones y hay profecías que pudieran darnos paz, si no hablan correctamente y no están alineados a esa palabra que es la que nos enseñan después de haber estado en esa intimidad, en ese intercambio de fluidos con Dios, ¿sí? El sueño lo único que va a hacer es que te va a detener del fluir, ¿no? Ok, mira. Y entonces la emoción fue la que ganó y no la palabra. Ok, visto desde ese punto de vista, estoy de acuerdo contigo. Ahora, en lo profético, sueños y visiones son las formas en que Dios le habla a gente que tiene dones proféticos. Así es. Ahora, para poder saber la interpretación de ese sueño, yo necesito primero que nada saber Biblia. Definitivamente. Porque, como tú acabas de decir, y me encanta lo que acabas de decir, las personas vamos a la iglesia el domingo
y hacemos del dominguito el día que vamos a la iglesia, Ujú. a oír qué me quiere decir Dios a mí. Y si el domingo yo voy a oír qué me dice Dios a mí, ¿qué hago de lunes a sábado? Exactamente. ¿Cómo vivo? ¿De qué vivo? O sea, con eso tengo que vivir. Así es. Pues ahora sí que les vamos a dar chance a que continuará. Vamos a darle chance a nuestros radioescuchas que lo mediten. Queridos radioescuchas, nos escuchamos en un momento más. Vamos a un corte comercial y les recordamos los teléfonos en cabina: 38 13 13 50, 38 13 13 51. Ahí está el buen Jorge esperando que le llamen. Regresamos. Estamos de regreso, queridos radioescuchas, y una vez más, estamos aquí con Isabel disfrutando este tema de las emociones y de cómo nos afectan, ¿no? Y nos fuimos en el corte y estábamos platicando acerca de cómo le hacemos para que una persona común y corriente, ahora sí que como usted y como yo, no como ella, ¿sí? Es que tú, no, no es cierto, no lo ves. Puede empezar a dominar sus pasiones. Entonces hablábamos de que el primer requisito es precisamente conocer la palabra para poder conocer ahora sí que el propósito, ¿no? Sí. Y tener la conciencia de quiénes somos por medio de la palabra, ¿no? Es que yo creo que el principio que nos tenemos que aprender, René, es que no hay nada fuera de la palabra. Uh-huh. O sea, todo lo que te venga fuera de la palabra y que quieras acomodar toda la palabra, uh-huh, es extra palabra y no existe nada. Dice la misma Biblia, dice que no hay nada fuera de ella. Entonces tienes que saber la Biblia si vas a interpretar sueños y visiones, pero sobre todo, para someter tus pasiones, tienes que divorciarte de todo lo que aprendiste, de todo lo que te dijeron que eres. A eso se le llama carne, toda la información que has recibido en tu vida, de tus padres, de la tradición, de tus amigos, de todo lo que te dijeron para empezar a creer lo que Dios dice que eres. Por eso le dicen a Abraham, salga de su tierra y salga de su parentela. Eso no quiere decir déjele de hablar a su familia. No. Quiere decir deje las tradiciones. Usted, o sea, es como si Dios me dijera, mira Isabel, yo te amé a ti y te quiero hacer esto y esto y esto y esto, pero quiero que dejes de ser Contreras Lozada. Uh-huh. Quiero que seas la Isabel de Dios y yo quiero ser el Dios de Isabel. Así eso es. Le dijo a Abraham. Abraham le dijo, tú te llamas Abraham, pero yo quiero casarme contigo y te voy a poner una letra de mi nombre. Te vas a llamar Abraham para que tú seas Abraham de Dios, YHWH, uh-huh, y yo el Dios de Abraham. Así. El día que tú le dices al Espíritu Santo, ok, sí, yo quiero casarme contigo, quiero que sea mi Señor Jesucristo, quiero que el Espíritu de Cristo me habite, quiero que el Espíritu Santo me habite, que sería otro tema, uh-huh, ¿verdad? Le dices, me voy a dejar de apellidar Contreras Lozada y me voy a comenzar a apellidar Isabel de Dios para que tú seas el Dios de Isabel. Y este es un principio tan sencillo como lo aplicamos en el diario, ¿no? Se casan dos personas y la mujer no está dispuesta a adoptar el nombre del marido, ¿no? Y dices, oye, no, es que yo me apellido Isabel, digo, Contreras. Pero ahora me tengo que apellidar como mi marido, y no quiero. Sí, de Pitt, por ejemplo, ¿no? Ajá, de Pitt. O de Banderas, ¿no? O de Banderas, ándale, yo creo que te va más el Banderas, ¿no? Y no estamos dispuestos, y muchas veces pasa eso. La gente dice, yo tengo una relación con Dios, pero tengo una relación con Dios a mi manera. Y dices, ¿y en dónde está quién te dio ese permiso, sopenco, ¿no? De decir a mi manera? Porque como no hay ese conocimiento, ¿no? Y es lo que nos pasa en las relaciones hoy en día, ¿no? Yo le digo a mucha gente, la gente normalmente se conoce, se besa, sí, se acuesta. Después de que se acuestan se hacen novios, después de que se hacen novios se casan, y cuando se casan se empiezan a conocer. Sí, ¿no? Sí, así es. Cuando la Biblia nos enseña todo lo contrario, primero te tienes que conocer y tienes que poner las reglas claras, y cuando sabes quién es el otro, ahora sí, te casas. Y entonces pasa todo lo demás, ¿para qué? Para que tengas un matrimonio para toda la vida. Sí, sí, exacto. Entonces, hay gente que sí lleva el apellido de su marido. Ajá. Pero nunca sabe quién es su marido. Así aunque se apellide Contreras de Isabel Contreras de fulano de tal, pero yo hago mi vida y él hace la suya, ¿no? Así es. Este es el nacimiento de una nueva familia. Isabel de Dios, el Dios de Isabel, es una nueva familia, es una nueva versión de mí. Entonces yo tengo que sacar todo lo que tenía. Es como cuando reseteas, ¿verdad?
la computadora y para que tenga la información correcta, para que se le vaya todo lo que no estaba bien. Igual aquí, Dios quiere casarse con nosotros, quiere tener una relación con nosotros, no quiere fornicar con nosotros. Qué importante es eso. Quiere tener una intimidad con nosotros de esposos. Pero fíjate, y te voy a pedir, profundiza ahí. Porque, ¿qué es fornicar? Y fornicar es eso. Fornicar es el Dios de los domingos. Claro. Fornicar es el Dios de yo tengo fe, pero nunca he leído la Biblia. Eso es fornicar. Mira, René, logos es una palabra latina que quiere decir el principio que ordena el caos. Rema es una cosa que tú entiendes, pero logos es el principio que ordena el caos. La gente solo quiere el rema, porque quiere entender y decir a todos lo que ha entendido y eso se le hace glorioso. Pero así no empieza la historia con Dios. La historia con Dios empieza, se siembra su palabra en mí, la obedezco y el caos que yo traía se empieza a ordenar. No el domingo, René. No el domingo. Todos los días. Porque si no siembro su palabra en mí, que es su semilla, perdóneme la palabra, su semen, entonces todo lo que hago fuera de eso se llama fornicación. Definitivamente. Y mira, pasó hace unos años y yo me peleaba mucho con esto. ¿Recuerdas cuando salió el famoso Código Da Vinci, no? La gente leía la antítesis, que realmente era una novela, ni siquiera era una... ¿sí? No. La antítesis de la Biblia, ¿no? Y conocían mejor la antítesis que la tesis, ¿no? Y la gente en su emoción cuestionaban algo que no conocían, claro, y que siguen sin conocer la mayoría de ellos porque nunca se han tomado el tiempo de leer la Biblia, ¿no? Y entonces empieza ese tiempo de fornicación. Ahora sí piensas que Dios es tu prostituta y que se va a venir a acostar contigo cada vez que tú necesitas algo. Acomodar todo lo que Dios dice como tú quieres. Acuérdate de la nuera de Judá, Tamar. Le mata a Dios los dos hombres porque tiran su semen al piso. A pesar de que eran esposos, a pesar de que tú eres esposa, que tienes una relación de esposa, no de novia, por amor a Dios, de esposa casada con el padre. Con derechos. Sí, claro que sí, pero también con responsabilidades. Sí. Sigues cuando leen su palabra queriéndola acomodar y tirando el semen, la semilla de Dios, al piso. No germina, no fructifica. ¿Tú crees que Dios te va a seguir dando algo? No, claro que no. Pues no. Por eso se mueren. Y ves que tenemos un montón de zombies caminando aquí de gente. Porque solamente tenemos una pasión para que Dios nos hable, pero no tenemos una pasión para obedecer lo que Dios nos habla. Así es. Y si es que nos habla, porque la gente no está acostumbrada a que Dios le hable, y eso es lo más terrible. En la única manera en que Dios habla es a través de su palabra, ni siquiera a través de sus profetas. Pedro lo escribe, y hoy lo voy a decir en el día profético, la palabra profética más segura. Así es. La Biblia. La Biblia, exactamente. Tenemos una llamada, Isabel, y fíjate nada más lo que dice Andrea Guzmán. Está muy interesante su programa. Mi pregunta es, ¿en dónde está Dios hoy en día? ¿Dónde se manifiesta? ¿Cómo puedo recibirlo y sentir su presencia? Gracias y felicidades. Wow. ¿No? Entonces... ¿Usted es el evangelista, señor Gisela? Yo soy el evangelista. ¡Ay, Dios! Querida Andrea, primeramente, Dios no habita en ningún lugar, Dios es. En el momento que nosotros empezamos a entender que Dios no necesita un lugar físico y que Dios no necesita presentarse en ningún lugar, vamos a empezar a entender a quién es Dios. Ahí donde estás, Andrea. Ahí está Dios. Estás. Y Dios quiere ser dentro de ti. Y si quieres un poquito más de información, yo te quiero invitar a mi página, que es www.devocional.net, y en la parte de arriba hay una liga, hay un botoncito grande ahí que dice, ya hizo usted esa oración, y ahí te va a explicar exactamente quién es Dios, qué es lo que necesita de ti y cómo puedes hacerlo el Señor y Salvador de tu vida, para que no solamente sientas su presencia, sino para que habites en su presencia todo el tiempo y puedas hacer esto que estamos hablando, algo cotidiano, en donde tú puedas escuchar la voz de Dios todo el tiempo, donde tú puedas sentir la presencia de Dios todo el tiempo y puedas operar en la presencia de Dios y puedas hacer todo lo que está prometido para nosotros. Eso creo que es más fácil que tomar nosotros 2 programas aquí, claro, para explicar dónde está Dios y dónde se manifiesta. Dios se manifiesta dentro de ti y por medio de ti todo el tiempo si tú lo permites, y ese es el problema, que no lo permitimos, porque hay veces que queremos que se manifieste por medio de una emoción y no de una decisión. Hablábamos hace un momentito fuera del aire, hablábamos sobre los dones espirituales, ¿no? Y una de las cosas en el momento que Dios te da un don, tú decides en el momento, porque tú escuchas la voz de Dios y Dios te va a decir qué vas a hacer, ¿no? Y siempre la persona está esperando sentir, operar en el don. Y una de las cosas que luego me toca regañar a mucha gente, le digo, si Dios te da un don de sanidad, ¿por qué no sanas a una persona todos los días, no? Claro. Cuando menos, tú que eres profeta, Isabel,
¿Hay un día que no profetices? No, ¿No? todos los días. Incluso cuando no profetizo, profetizo. Así es, ¿no? A lo mejor no tomas el acto No, de hablar con la autoridad. liturgia. La liturgia, Sí, exactamente. ok. Pero sí, hay una manera en la que todo el día estás impactando y estás siendo ese instrumento para alguien, Rapidísimo ¿no? les digo algo, dones de sanidades, dice la Biblia. Entonces, las palabras que pueden, no solamente se trata de imponer las manos sobre los enfermos físicos y sanarlos. Las palabras son espíritu, alma y cuerpo. Así es. Sanas las tres cosas. Sanan las tres cosas. Sí. Y eso es bien importante, de que nuestras palabras sanan el alma todos los días, que el alma son los pensamientos y los sentimientos que tenemos. Y muchas veces tenemos que empezar por sanar los pensamientos antes de sanar los sentimientos, Sí, ¿no? sujete sus pasiones, para que el epitafio suyo no diga que fue sujeto a pasiones como todo el mundo. Así Que pueda es. decir, Isabel, Andrea, René, fueron personas que sujetaron sus pasiones para la gloria de Dios. Así es, y en el momento fíjate, el otro día alguien me decía, tú sabes que yo me autodenomino Grinch, ¿no? Ajá. Y el otro día alguien se tomó largo tiempo para estarme convenciendo a mí de quién soy, ¿no? Y, y me decía, es que yo sé que detrás de toda esa persona, de todo eso, hay una persona que siente. Y le digo, no, no hay una persona que siente, aquí hay una persona que decidió escuchar el Espíritu antes de sentir. O sea, no hay dos personas, no es una máscara. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. En el momento que tenemos ese dominio propio, y tú decías ayer, no el demonio propio, ¿no? Sí. Porque es eso, cuando tenemos el demonio propio está esperando atacar en cualquier momento, y el dominio propio es eso. Sabes que yo sé quién soy, yo sé lo que pienso, yo sé lo que siento, pero sé que hay una verdad que es más fuerte que lo que pienso y que lo que Sí. siento, y opero en eso. O sea que mi querido René, no eres un Grinch disfrazado, eres un Grinch. Soy un Grinch. Ah, ok. ¿No? Es que me decían, bueno, y dice, ¿y qué significa Grinch? Pues veme, ¿no? Yo no soy el Grinch de la televisión ni el Grinch verde, ¿no? Todos se quedan verdes cuando me escuchan y cuando me... Pero es eso, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Hay veces que siento feo, ¿no? Pero decido no sentir para poder avanzar. Claro. Nos acaba de pasar en tu pasada visita, ¿no? Hemos platicado largamente de eso, decir, ¿sabes qué? La Biblia nos promete persecución. Y no quiere decir que alguien va a venir con palos y con piedras detrás de nosotros a decir que no profeticemos o que no prediquemos. Va a venir gente a decir, no estoy de acuerdo con lo que dices y voy a perseguirte hasta que lo dejes de decir, ¿no? Amigo, porque todo el mundo quiere una vida sobrenatural de milagros. Y sobrenatural, la misma palabra lo dice, sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza. Tu naturaleza pecaminosa, sobre ella. El día que vives sobre eso, vives una vida sobrenatural. Y fíjate qué importante, tenemos ya nada más un minuto, pero es eso. Tenemos que entender que no es que sea malo que pequemos, tenemos que entender que es natural que pequemos. Y en el momento que decidamos ir por encima de eso, y sabiendo que también el pecado es la condición para que permanezcamos en la tierra, porque si no nos morimos, ¿no? Ok. ¿No? Ok. Isabel, ¿algún pensamiento final que quieras dar en menos de un minuto para que cerremos el programa? Viva sobrenaturalmente. Domine su naturaleza a través del Espíritu Santo. Conózcalo. Sepa usted quién es y quién es el Espíritu Santo dentro de usted y qué hace. Búsquelo en la Biblia y se va a dar cuenta qué cosas hace él. Muchas gracias, Isabel. Ha sido, como siempre, Gracias, una amigo. delicia platicar contigo y tenerte aquí. Y queridos radioescuchas, nos escuchamos todavía la semana que entra a las 8 de la mañana, pero a partir de mayo estamos a las 9 de la mañana en el Sillón Rojo. Por favor, búsquenos en internet, www.devocional.net, y ahí hay una liga que dice Sillón Rojo. Ahí puede usted ver todos los programas pasados en video. Y así le puede ver la cara a la sexy Isabel Contreras. Nos escuchamos.